Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Avelino Martínez y hoy les explicaré mi reporte de lectura, que fue elaborado por su servidora. La fecha de entrega es el 28 de septiembre del 2013. La bibliografía fue del libro Java 2, curso de programación, del señor Francisco Javier Ceballos. Grado de confiabilidad. Tiene 4 ediciones, que para mí fue suficiente para darme cuenta que es muy confiable este libro. El glosario. No incluí palabras porque se me hizo un texto entendible. Preguntas que suscrita el texto. Para mí fue ¿cuáles son los tipos de datos en Java? Les hablaré de el capítulo 2 y el capítulo 3. Empezaré por el capítulo 2, que es la programación orientada a objetos. Nos dice que la programación orientada a objetos es un modelo que utiliza objetos ligados mediante mensajes para la solución de problemas. Los mecanismos básicos de la programación orientada a objetos son 4. Objetos. Un objeto es una encapsulación genérica de datos y los métodos para manipularlos. Los objetos representan cosas. Pueden ser simples o complejos. También los objetos pueden ser reales o imaginarios. Los atributos de los objetos son valores o características que tienen ellos. Permiten también definir el estado del objeto o sus cualidades. Otro concepto son los mensajes. Los objetos se comunican e interactúan entre sí por medio de mensajes. Si un objeto desea que otro objeto haga algo, le envía un mensaje que puede tener información adicional en forma de parámetros. Cuando recibe el mensaje, ejecutará un método de operación. Los componentes que tienen que llevar el mensaje son objeto destinatario del mensaje, o sea, a quién va dirigido ese mensaje. También método que se debe ejecutar como respuesta. Parámetros necesarios del método. Esos son los cómo se debe armar un mensaje. Otro tipo son los métodos. Los métodos son acciones que puede realizar un objeto. Los métodos pueden devolver un valor al acabar su ejecución. O sea que al ejecutarse tienen que mandar su valor. También otro mecanismo son las clases. Las clases son asociadas a un código. Un código es la definición de la clase, que determina los atributos que tienen los objetos de la clase, los métodos que pueden ejecutar los objetos de la clase y cómo lo hacen. Esos fueron los mecanismos. Ahora veremos cómo crear una clase de objetos. Para declarar una clase hay que utilizar la palabra class, que se tiene que escribir así. Enseguida del nombre de la clase y del cuerpo de la misma. Los atributos son las características individuales que diferencian de un objeto de otros. También pueden incluir información sobre el estado del objeto, o sea que los atributos son las características que tiene cada objeto que diferencia de otros objetos. Puede también contener una cadena de caracteres, que es un objeto de la clase string. También tiene que respetar las mayúsculas y las minúsculas de cada palabra o de cada constante. El comportamiento define las acciones que el objeto puede comprender. También, para poder crear objetos de una clase y trabajar con ellos, tendríamos que escribir un programa o añadir a esa clase el método main. Características de la programación orientada a objetos, que son 4, que es la abstracción. Es la capacidad de concentrar las propiedades y comportamientos necesarios para la correcta representación del objeto dentro del sistema. El encapsulamiento. Las propiedades son privadas, accesadas mediante métodos públicos o protegidos.
Esto permite así la consistencia en la información y el aumento de la cohesión. La herencia es crear nuevos objetos a partir de los existentes, de forma que heredan las propiedades y comportamientos de sus ancestros. Existen dos clases de herencias, que es la herencia simple y la herencia múltiple. El polimorfismo es la capacidad de tener métodos con el mismo nombre con comportamientos diferentes, conocido como la sobreescritura de métodos y la sobrecarga de operadores. Esas fueron las características de la programación orientada a objetos. Ahora les hablaré de los constructores y destructores. Dice que un constructor es un procedimiento especial de una clase que es llamado automáticamente siempre que se crea un objeto de esa clase. Al contrario que el destructor es un procedimiento especial de una clase que es llamado automáticamente siempre que se destruye un objeto de esa clase. En el capítulo 3 hablaremos de los elementos del lenguaje. Representación de la sintaxis de Java. Las palabras claves aparecen en negritas. Cuando se utilizan esas palabras se deben escribir exactamente como aparecen, o sea que deben respetar su escritura. El texto que aparece en cursiva significa que ahí debe ponerse la información indicada para cada texto. Es cuando utilizan el método if o el método for o el while. Los corchetes indican que la información encerrada entre ellos es opcional. Los puntos suspensivos indican que pueden aparecer más elementos de la misma forma. Cuando dos o más opciones aparecen entre llaves y esas opciones están separadas por una línea, como se muestra en la figura, se elige una, la necesaria para la expresión que desea construir. Caracteres de Java. Los caracteres de Java pueden agruparse en letras, dígitos, espacios en blanco, caracteres especiales, signos de puntuación y secuencia de escape. Solo les diré unos cuantos. Las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas. Y también se pueden incluir las palabras que llevan acentos, incluso la letra ñ, ya sea mayúscula o minúscula. Los espacios en blanco se utilizan para darle forma a la estructura del programa, para que no todo se vea junto. Es como para darle una forma más formal de ese programa. La secuencia de escape. Algunas secuencias de escape son las que ven en la pantalla. ¿Qué es la diagonal N? Es ir al principio de la siguiente línea. La diagonal T es el tabulador horizontal. La diagonal B es el retroceso. La diagonal R es el retorno de carro sin avance de línea. La diagonal F alimentación de esa página, solo para impresoras. La diagonal con comilla simple, la diagonal con doble comilla y la barra invertida. Esas son algunas de las secuencias de escape. Tipo de datos. Hay dos tipos de datos, los primitivos y los tipos referenciados. Los tipos primitivos es a donde aparece el tipo de dato boolean, el byte, el short, el int, el long, el char, el float y el double. Tipos referenciados son las clases, los interfaces, los arreglos. También hay tipos literales enteros, tipos literales reales, literales de un solo carácter, literales de cadena de caracteres. Esos son los tipos referenciados. Ahora les hablaré de los operadores. Hay varios tipos de operadores, como los aritméticos. Son los que utilizamos para hacer operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo.
que es el residuo de la división. También las operaciones de relación son los que permiten evaluar la igualdad y la magnitud, que son menor, mayor, menor igual, mayor igual, diferente de e igual. Operadores lógicos. El resultado de una operación lógica es un valor booleano, o sea, verdadero o falso. Algunos son el ampersand doble o el ampersand simple. Operadores unitarios. Se aplica a un solo operando y son los siguientes. Son como el incremento, el decremento, el guión. Los operadores a nivel de bits. Estos operadores permiten realizar con sus operandos las operaciones AND, OR y SHOR y desplazamientos bit por bit, y algunos son el ampersand, la línea, doble menor, doble mayor y triple mayor. Esto fue todo. Gracias por su atención.